Las grandes guerras han caracterizado por movilizar a miles e inclusive millones de tropas con tal de conseguir diversos objetivos. De los más claros ejemplos es la aviación. Estas máquinas han hecho historia ya que han sido muy importantes en las operaciones, aviones que han marcado un antes y un después, y este es el caso del Bf-109. Así que prepárate porque hoy hablaremos del Messerschmitt Bf-109, el avión con más derribos de la historia. El Messerschmitt Bf-109 fue un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado por un equipo al mando de Wilhelm Willy Emil Messerschmitt a principios de los años 30, considerado ampliamente como uno de los mejores, si no que el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las principales puntas de lanza de la Alemania desde su bautizo de fuego en la Guerra Civil Española hasta los últimos días del Tercer Reich. El Bf-109 permaneció en servicio hasta el nacimiento de la era de los reactores a final de la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el cual fue la espina dorsal de la fuerza de cazas de la Luftwaffe alemana. El Bf-109 fue complementado, pero nunca completamente reemplazado en servicio por el Focke-Wulf 190 FW-190, a partir de finales de 1941. Si quieres que hablemos de este avión, lleguemos a 40 likes. El caza por excelencia de la Luftwaffe contabilizó cerca de una decena de variantes, desde el inicio hasta el final de la guerra, aunque las más populares eran las versiones Emil de 1938 y la Gustav de 1941. En total se produjeron unos 32.000 aparatos. Considerado como uno de los primeros cazas realmente modernos de la época e incluía características tales como una construcción monocasco totalmente metálica, carlinga cerrada y tren de aterrizaje retráctil. Fue sin duda alguna el caza más representativo de la Luftwaffe y uno de los más emblemáticos del conflicto armado. Toda una leyenda de los cielos que fue pilotado por los mejores ases de la Segunda Guerra Mundial y cuyo enemigo por excelencia fue otro formidable y legendario caza, el Spitfire británico. En términos numéricos, el Messerschmitt Bf-109 fue el más importante de los cazas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Convivió como el caza a comienzo de la Segunda Guerra Mundial con el bimotor Messerschmitt 110 Zeroster. Sin embargo, al ser este relegado a caza nocturno debido a sus pobres actuaciones frente a los cazas monomotores aliados, fue el único caza alemán hasta la entrada del servicio del Focke-Wulf 190. Fue producido un gran número de variantes en la fábrica, junto a los subvariantes que se podían encontrar gracias a los paquetes de modificaciones instalados en el frente o incluso en la fábrica. El 109 fue el ganador de un concurso frente al Heinkel G-112 para dotar a la Fuerza Aérea Alemana de su primer caza moderno de construcción totalmente metálica, ala baja en voladizo, tren de aterrizaje retráctil y cabina cerrada. El primer prototipo voló en mayo de 1945 con un motor Rolls-Royce Crestel de cilindros en línea refrigerado por agua. El segundo prototipo voló con el Junker Humo 210AA, para el cual había sido diseñado. Más de 200 Bf-109 tomaron parte en las fases iniciales de la invasión en Polonia. El resto de unidades con Bf-109, un gran número de ellas todavía convirtiéndose al nuevo caza, permanecerían en Alemania concentradas a lo largo de la frontera oeste como defensa ante la Royal Air Force o la Army de Air. Las cifras totales de las fuerzas con las que contaba la Luftwaffe para la operación Ostmark han sido siempre controvertidas, variando entre 1.500 y 3.000 aparatos. En contra, tenían menos de 200 cazas polacos. Uno de los primeros combates aéreos tuvo lugar en Varsovia, cuando 30 PS interceptaron a un Heinkel G-111 escoltados por Bf-109 y Bf-110. Un gran número de estos aviones fueron derribados. Un Bf-109 fue derribado por un caza polaco. Aquello que antes había demostrado sobre los cielos de España se volvía a repetir, esta vez sobre los cielos polacos. Los cazas alemanes raramente entraban en combates cerrados al estilo de la Primera Guerra Mundial. Debido a la claramente superior velocidad del 109, un piloto podía estar en condiciones de atacar a alta velocidad o buscar un combate más ventajoso.
Las defensas polacas lucharon heroicamente. Después del séptimo día, el dominio alemán del aire era casi total. Entonces los Bf-109 cambiaron su rol a ataque a tierra, ametrallando concentraciones de tropas principalmente. La caída de Polonia se tornó inevitable cuando Rusia invadió su territorio por el este el 17 de septiembre. El gobierno polaco y el alto mando de su ejército se refugiaron en Rumania el 18, aunque Varsovia resistió hasta el 27. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia, cumpliendo sus obligaciones con Polonia, declararon la guerra a Alemania. El 4 de septiembre los Bf-109 tuvieron el honor de derribar el primer aparato de la RAF cuando iban pilotando un Bf-109E1. Reclamaron un Wellington cada uno pertenecientes a una fuerza de bombardeo cuyo objetivo fue el Skanshors y el Genasiu en Brunsbüttel. El día 8 de septiembre, 5 JAU-75 se enfrentaron a Bf-109, reclamando 2 derribos, lo que significó el primer combate casa a casa contra casa en el frente del oeste. Durante septiembre los franceses reclamaron 27 derribos por solo 8 pérdidas. A principios de otoño de 1939, los Hat Group recibieron el mejor armado Bf-109E3, o sea la variante 1000. De nuevo se intentó montar el cañón en el motor, pero de nuevo se tuvo que desestimar, ya que en la cadena de montaje las ametralladoras MG-17 de alas fueron reemplazadas por cañones MGFF de 20 mm, cuyo mayor volumen necesitó de una chapa bombada en la parte inferior de alas para cubrirlo. El 1003 no solo mejoró en potencia de fuego, sino en velocidad máxima, que pasó de 537 a 560 km por hora. Los E-1003 comenzaron a llegar a los Hatzgruppen a mediados de otoño. A finales de la primavera de 1940, los Hatzgruppen contaban con casi 1000 E-1001 y E-1003, además de los B, C y D relegados a tareas secundarias como caza nocturna o de entrenamiento. El 9 de abril, la Styrrey tocó a su fin cuando la Kriegsmarine atacó Dinamarca y Noruega para sellar de modo efectivo la zona este del Mar del Norte. El 10 de mayo de 1940, la Luftwaffe puso en alerta a 16 Gruppen de Bf-109E, cerca de un millar de Bf-109-1000, de un total de 3.900 aparatos que apoyaron a las tropas de tierra en su avance sobre los Países Bajos. El día 14, Holanda capituló tras 100.000 bajas y su fuerza aérea fuera de combate tras el primer día de hostilidades. Para ese mismo día, los Panzer de von Kleist rondearon la línea Maginot, abriendo un frente de 80 kilómetros al oeste de Sedan. Heinz Guderian movió a sus hombres y carros a una gran velocidad, llegando al Atlántico el día 20, aislando a la fuerza expedicionaria británica. La Wehrmacht rápidamente cerró el cerco sobre los soldados británicos. La retirada de fuerzas del gran ejército francés, así como belgas, holandeses e ingleses, llegó hasta Dunkerque, donde se tomó la decisión de evacuarlos. Desde el principio, la superioridad de la Luftwaffe en el aire no dejaba la menor duda, aunque ocasionalmente algunos escuadrones británicos y franceses conseguían derrotar a los alemanes. Los pilotos aliados luchaban con coraje, pero debido al avance de la Wehrmacht, estos debían abandonar las bases y su material o exponerse a ser capturados. Los aeródromos aliados, así como sus comunicaciones e infraestructuras logísticas, se encontraban constantemente bajo ataque, lo que daba lugar a que más aviones aliados cayeran fuera de combate debido a ametrallamientos o a ser capturados a derribos en combate. Cuando los combates se centraron en los alrededores de Dunkerque, con las líneas de abastecimiento tensas hasta el límite, los pilotos de caza comenzaron a sufrir el agotamiento de la lucha continua durante las 2 semanas anteriores. Aunque las pérdidas reales de cazas en combate eran de solo 147 aparatos durante todo mayo, con más de 88 dañados pero útiles, la disponibilidad comenzó a ser un problema. Las piezas de repuesto e incluso el combustible llegaron a una situación crítica para algunas unidades. Los Panzer, cerniéndose sobre Dunkerque, no estaban en mejor situación. Muchas unidades operaban a solo la mitad de su capacidad, con la munición y el combustible escaseando. Al sur, cerca de 2/3 del ejército francés, aunque terriblemente desorganizado, todavía seguía intacto. El 24 de mayo, Hitler ordenó a las divisiones Panzer que se detuvieran. Goering, sin embargo, prometió que la Luftwaffe por sí sola podía destruir las tropas británicas desde el aire y prevenir su evacuación. El 23 y el 24 de mayo, el Bf-109 se encontraría por primera vez con su más feroz enemigo, el Spitfire. Durante estos primeros
combates la lucha estuvo igualada entre ambos aparatos. Sin embargo, en un combate justo al sur de Dunkerque, el Escuadrón 92, volando su salida operacional, se enfrentó a 6 Bf-109, reclamando el derribo de todos ellos por solo un Spitfire perdido. Aunque es muy probable que estos derribos fueran exagerados, los pilotos de la Luftwaffe se enfrentaron por primera vez a un enemigo tan bien entrenado como ellos y con una máquina a la altura de su Bf-109. Al creer que no había manera posible de evacuar de la playa varios cientos de soldados aliados, Goering dispuso un plan de ataque muy lento. Mientras tanto, el 20 de mayo, el almirantazgo había reunido una gran flota de pequeños barcos, remolcadores, lanchas, yates, vapores, cualquier embarcación civil o militar capaz de cruzar el Canal de la Mancha. Bajo el nombre del código Dynamo, la operación de evacuación de Dunkerque comenzó. Esa misma noche, Heinz Guderian recibió la orden de reanudar el asalto terrestre. El pequeño parón de las tropas de tierra alemanas permitió que cerca de 340.000 tropas aliadas situadas pudieran escapar a Gran Bretaña, un craso error de Alemania. También debido a que las alas de caza de la Luftwaffe, bajo mínimos, tras 3 semanas de intensos combates, no fueron capaces de vencer a los aliados. Protegidos por un auténtico paraguas de Spitfires de la RAF, la fuerza de bombarderos de la Luftwaffe sufrió su primera gran derrota. El 5 de junio, la Blitzkrieg giró hacia el sur en dirección al corazón de Francia. París fue declarada ciudad abierta el 12 de junio. El mariscal Pétain solicitó el armisticio el día 17. Los aviones franceses, pese a que ofrecieron una gran resistencia, no eran un rival para el Bf-109, pero esto cambiaría en la siguiente operación de Hitler.